Ante todo, muy buenas tardes, estimados docentes y plana de dirección. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es el afrontamiento de actitudes hacia el retorno de clases de los estudiantes, bajo la dirección de Ángela Smith Quiroz, quien les habla el día de hoy, Kelvin Febres Quiroz, mi compañero, e Ivette Banda, mi compañera. Vamos a pasar a lo que es la parte introductoria. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder iniciar el tema, vamos a tener un índice que son 4 partes, que es la introducción, que se van a tocar aspectos relevantes sobre el tema. De ahí viene lo que es el concepto de afrontamiento y características, que es el concepto de tema y elementos a tratar sobre el afrontamiento. De ahí pasamos a un video, a una dinámica que se va a elaborar después de esta presentación. Y de ahí pasamos a conclusiones y recomendaciones que se refiere a lo que es el desarrollo del tema en sí. Para la parte introductoria, hay que saber que nosotros hemos pasado por una pandemia y estamos en una pospandemia. Esto ha traído un desarrollo muy elemental dentro de lo que es la perspectiva docente y la perspectiva estudiantil, tanto para nivel primario, inicial, secundario y también en planas docentes, como que es el desarrollo de nuevos mecanismos y estrategias metodológicas y psicoeducativas para poder desarrollarlas de manera eficiente y así los alumnos puedan interactuar de forma virtual y de forma también híbrida, como se le conoce en algunos colegios, en donde se maneja de forma presencial como de forma virtual. La situación actual que estamos viviendo fue declarada como pandemia en la OMS, ya que apareció el coronavirus y esto nos cambió la vida radicalmente, viviendo una etapa de confinamiento la cual ha dado mucho que desear y también lo mismo de ellos también se ha generado un problema gigante con lo que es el nuevo desarrollo, dando así también muchas etapas en donde esto también se da un daño fisiológico y también los alumnos no se han podido desarrollar de la mejor forma. Es por esto mismo que al darse estos fenómenos, los alumnos han tenido que buscar maneras resilientes para poder afrontar y desenvolverse en su ámbito, ya que han sido no solamente un año, han sido como 2 años y medio de pandemia, lo cual se ha visto de una u otra manera diagnosticado y psicológicamente visto en lo que es el desarrollo de la psicología, su comportamiento actitudinal, su comportamiento personal y su comportamiento de manera psicológica ha cambiado dándonos una nueva perspectiva y una nueva paradigma. Siguiente diapositiva, por favor. Es por eso mismo que diferentes investigaciones han tocado el tema, y uno de ellos es Arranzas, Iglesias, entre otros. Han tocado justo en el 2020 que la comunidad educativa, sobre todo la comunidad estudiantil, ha sido susceptible ante los cambios abruptos que han sucedido durante esta etapa post-pandemia y pandémica, ¿no? Es por esto mismo que debido a su etapa de desarrollo, lo que provoca esto puede ser generar cúmulos emocionales, afectando también su rendimiento académico y siendo consecuencia lo no observable. Recordemos que los alumnos tienen conductas verbales y no verbales dentro del aula. Estas conductas no verbales puede ser el desinterés y la baja motivación, desembocando de una u otra manera una deserción escolar. Es por esto mismo que estamos tratando de nosotros como apoyo psicoeducativo de la Universidad Católica Santa María, tratar de brindarles a ustedes unas estrategias de apoyo a través de la perspectiva estudiantil para que ellos también puedan mejorar su rendimiento académico y puedan lograr sus planes de vida a corto y a largo plazo dentro del ambiente académico como del ambiente intra e interpersonal que se desarrolla, como ustedes conocen, dentro de la institución educativa Jesús de Nazaret. Siguiente diapositiva, por favor. Es por eso mismo que Arranzas en el 2020, entre otros autores, mencionan que la atención grupal y guiada es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las herramientas más importantes a través de la psicoenseñanza y psicología educativa dentro de lo que se desarrolla y se le conoce como una estrategia efectiva y adecuada
ya que ésta reduce la posibilidad del desarrollo de cúmulos emocionales y también dentro de lo que se desarrolla como estrés, ansiedad, depresión, entre otros trastornos psicopatológicos que se pueden ir desarrollando de corto a largo plazo, que esto se produce y se procede a integrar las experiencias que hayan podido tener los escolares, dando y brindando estrategias para que ellos puedan tener una inteligencia emocional proactiva, productiva y también promover la resiliencia en los alumnos a través de la atención y a través de los sentidos de manera kinestésica, como de otras inteligencias múltiples a través del desarrollo adecuado del alumno. Siguiente diapositiva, por favor. Para lo que es el afrontamiento, los dejo con mi compañero. Te doy el pase. Tenemos lo que es el afrontamiento y sus clases. Quintanilla en el 2021 define afrontamiento como el uso de recursos variados a nivel cognitivo, conductual y emocional que buscan reducir las situaciones que generan estrés. Cuando nos referimos a nivel cognitivo-conductual, nos referimos a, digamos, las situaciones que ocurren dentro del cerebro de la persona, que se reflejan en una conducta y al final esta conducta genera una emoción, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las diversas clases de afrontamiento como son la búsqueda de apoyo social, pedir consejo, la expresión emocional abierta, descargar el mal humor con los demás de manera agresiva, el focalizar en la solución del problema, análisis de las causas y la autofocalización negativa, autoconvencerse negativamente de que las cosas siempre salen mal. Entonces, cada persona tiene su nivel de afrontamiento, su forma de afrontarlo. Entonces, estos son tipos de afrontamientos, pero hay otras clases, por ejemplo, las personas que no hablan, ya que ha ocurrido mucho en estos tiempos pandémicos, que no conversan, que se aíslan, es otro estilo de afrontamiento. En el psicoanálisis se conoce como mecanismos de defensa y en otras líneas de la psicología se le conoce como conductas. ¿Qué hacer para generar el afrontamiento de problemas? Ser empáticos, respetar y normalizar cualquier emoción que surja. En este tiempo de pandemia, ¿qué pasa? De que tanto la adaptación a la pandemia como en el tiempo post-pandémico ha afectado a los alumnos de manera tan significativa que les produce una sensación rara el regresar otra vez a la presencialidad, luego de haber estado en su casa. Entonces, ¿qué pasa? De que cualquier emoción que pueda surgir, que no sea negativa en el entorno escolar, se debe normalizar. ¿Qué puede significar? Por ejemplo, distracciones, por ejemplo, puede ser también perseveraciones en las palabras, muletillas, etc. Emociones, temor, inseguridad, etc. Siempre que no afecten al contexto escolar. Dar espacio a todo el alumnado. ¿Qué quiere decir? Que antes de las clases siempre es necesario romper el hielo. Entonces, en el debido espacio social declarado por el Estado, nosotros podemos hacer ejercicios de estiramiento, respiraciones, contar hasta 10. Por ejemplo, que los alumnos puedan expresar lo que les ha pasado en el día. Un reto, por ejemplo, que yo vi en una escuela es, por ejemplo, que en un minuto los alumnos con una o dos palabras puedan definir cómo comenzaron su día. Porque en el trayecto de ir de su casa a la escuela en movilidad pasan muchas cosas. Entonces, en dos palabras, que me describan qué es lo que les ha pasado en el día. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, divertido y soleado. Listo, ese fue mi día. Y ahí fueron dos palabras. Después, agradecer a todos que compartan su experiencia y valorar a aquellos que decidan no hacerlo con su derecho a permanecer en silencio. Por ejemplo, es válida
que es válido que nosotros generemos la participación del alumnado, pero hay que también respetar cuando los alumnos no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque como están en proceso de adaptación nuevamente a la presencialidad, ocurre un fenómeno que es el temor a equivocarse del alumno. Y no está mal equivocarse, pero el alumno a veces tiene esa inseguridad, esa presión de grupo como para hacerlo, y si no me siento listo para participar, entonces más voy a generar emociones negativas que puedan afectar el ambiente escolar en vez de participar porque yo quiero. Entonces, por eso este punto es válido. Cuando un alumno no quiera participar, se puede utilizar ejercicios de convencimiento. Por ejemplo, yo como profesor también puedo participar. Entonces, yo pongo el ejemplo y digo, yo voy a describir en un minuto lo que me sucedió en el trayecto de mi casa a la escuela. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, comencé mi día levantándome, me chanqué el pie con la cama, me dolió demasiado. Eso generó que me demorara un poco al vestirme y cuando fui a tomar mi desayuno, me olvidé los panes en la tostadora y se quemaron. Entonces, solo atiné a tomar un café y ahora, después de las clases, lo que planeo hacer es darme un tiempo para mí tomando mi desayuno a la cafetería. Listo. Eso es todo lo que me sucedió durante el día. ¿Qué te pasó a ti, sultanito, menganito, etc.? Ahora sí, para la dinámica los dejo con mi compañera. De acuerdo al contexto que hemos vivido, es muy importante también autoanalizarnos, ¿no? Más que todo ustedes como docentes, acá mencionamos unas 3 preguntas más o menos para poder comenzar a autoanalizarse de acuerdo a las experiencias que se ha vivido a través del COVID-19, ¿no? Como es la primera pregunta, ¿cómo te has sentido, vivido todo el proceso del COVID-19, ¿no? Eso es muy importante, creo, abordar es el tema, el cómo uno se siente después de todo el proceso que es el COVID-19, qué es lo bueno y qué es lo malo que también les ha sucedido, ¿no? Entonces es muy fundamental abordar estas 3 preguntas, estos 3 interrogatorios para que se pueda abordar y de cierta manera es muy importante también, o sea, mencionarles a los alumnos de que cada vez que tengan una dificultad o un problema, ya sea a través del COVID-19, lo que ha generado o ha repercutido en ellos, también muy importante saber el cómo han vivido este proceso, ¿no? Para poder de cierta manera alientarlos a que de su propia experiencia pueda servirles para el futuro más adelante, ¿no? Es muy importante esta dinámica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, pues ya para las conclusiones, para finalizar, mencionamos unas recomendaciones, el poder, en primer lugar, el generar empatía con los alumnos. Es muy importante también ponerse en el lugar del alumno, cómo se siente, cómo está avanzando la evolución tanto de su vida académica como también personal, porque la mayor parte del tiempo también pasan el tiempo en el colegio. Entonces es muy importante saber cómo está avanzando este proceso de vida de ellos, ¿no? Luego está el generar estas estrategias de afrontamiento que ya mis compañeros les han mencionado para que vayan utilizándolo de acuerdo a los procesos y dificultades que se les presenten en la vida, ¿no? Ya sea como hemos vivido esta pandemia o tal vez más adelante problemas similares que se pueda presentar, ¿no? Y llevarlo de la mejor manera. Y también está el poder tener un seguimiento con el alumno. Es muy importante, tal vez si un alumno se nos presenta y nos dice, tengo tal dificultad, es importante darle un seguimiento, o sea, indicarle qué ha pasado, o sea, luego enseguida, ¿no? Decirle, tal vez yo te puedo dar esta recomendación o
hablemos con tus padres de familia, tal vez es muy importante también esto, ¿no? El dar un seguimiento al alumno de acuerdo a lo que vive, porque también ustedes pasan mayor tiempo con ellos, es muy importante su intervención, ¿sí? Porque a veces muchos de los adolescentes o los niños, quieren ser escuchados, ¿no? Es muy fundamental escucharlos. Y ya para las conclusiones, se sabe que en este contexto, como ya lo vuelvo a redundar, contexto pandémico ha sido abrupto, ¿no? Para todos y ha generado varias emociones y sentimientos, tanto negativos como positivos. Hemos aprendido cosas, sí, pero también nos ha generado tal vez cierta ansiedad o estrés, ¿no? Que en su momento es bueno siempre abordarlo porque tal vez el estrés puede ser bueno hasta un cierto punto, pero también llega a pasar hasta un cierto límite y puede afectar hasta la integridad personal como al entorno social, ¿no? Que nos rodeamos. Entonces, ya para finalizar con este tema que hemos abordado el día de hoy, es muy importante que les vamos a hacer llegar 2 videos para que puedan visualizarlo y en la siguiente charla que vamos a tener con ustedes puedan nosotros comentarnos de acuerdo a su entendimiento de esos 2 videos y se pueda abordar con ellos de repente las preguntas que se les genere. Vamos a ver también bien los horarios y todo ello para que concuerde con su disponibilidad de tiempo de ustedes. Muy buenas tardes. Gracias.